Chilenas, la historia que construimos nosotras. Hashtag combinación clave. Y están los dos libros disponibles. Estamos con Karina Oliva, con Claudia Díez y con Óscar Rementería. Muy buenos días, don En Fernando. este panel de la Muy sociedad buenos civil. días. De la sociedad civil. La sociedad civil. Nadie con uniforme aquí. Ya pues. El tema, partamos con el tema. El tema es, ¿Cuál? yo encuentro súper valiente, se habla de que se lo hayan ordenado, pero encontré bien novedoso que haya aceptado el rector de la Universidad Católica, no solamente dialogar, sino que además haya aceptado, entre otras cosas, algo que va a irritar a mucha gente en la derecha, que es el que tú puedas usar la tarjeta universitaria con tu nombre social. Y que se haya dado la instrucción ayer mismo a todos los alumnos de las personas trans podían acudir de inmediato y se cambiaba. Eso va a ser, pero entiéndeme. Y no solo eso, los baños neutros. Neutros, como se llaman ahora. Sí. Me llama la atención, o me parece bien, creo que las jóvenes de la Universidad Católica, algunos cuestionaban de que se bajara tan rápido la toma. Uno también la tiene que contextualizar en el espacio donde además la Universidad Católica también es parte del espacio católico que más ha sido reprochado en las últimas semanas. Ha vivido una crisis el mundo católico tradicional, las cúpulas del catolicismo chileno que venimos analizando ya hace tiempo. O sea, lo que ocurre con los obispos en Vaticano, los nuevos nombramientos, etcétera. Y ahí creo que la institución como Universidad Católica sabe que es mejor avanzar 2 pasos, 1 paso, que poder retroceder en Karina, adelante más. Yo voy a hacer la misma pregunta que hacía en el panel anterior cuando tocamos este tema. Hay ciertas cosas que en una institución dificulto que se puedan hacer sin consultarle al dueño. Entre otras cosas, por ejemplo, cambiar total y absolutamente una política que tiene que ver con las personas trans, que son consideradas para la gran mayoría de los católicos practicantes y particularmente para el Vaticano como una suerte de anomalía, de aberración, una opción inaceptable. Que un rector de una universidad pontificia llegue a un acuerdo que implica, no solamente para esta universidad, porque todas las otras universidades católicas del mundo van a decir, oye, yo también quiero el mismo trato, si que acaso pasa lo mismo. No puede, creo yo, haberse hecho si es que no se ha consultado algo así. Y si se ha consultado, la pregunta que yo hacía en la mañana ¿es por debilidad de la iglesia o porque la iglesia cambió de opinión? Yo tengo la impresión que es por debilidad de la iglesia. Yo creo que todavía quedan vestigios, y lo vemos en los nombramientos que ha habido de este cambio de la Comisión de Abuso Sexual que deja Goit y que asume, no me acuerdo el nombre, el de San Bernardo. González. Y que la verdad es que uno ve su currículum, no es el más adecuado, digamos, para asumir una comisión. Entonces, a mí me parece que tiene que ver más bien con una debilidad, con una situación de debilidad de la Iglesia Católica en particular, que yo creo que además se sumaron después de lo que pidió, de la renuncia que hicieron masiva, de la espera que pidió el Papa, de la carta del Papa, y además vienen los nuevos acosos, abusos en Rancagua, se están sumando nuevos, es decir, hoy día se sumó una monja de Molina, que salió en el Mercurio, que también había sido pero abusada. En España creo que había Claro, sido. pero entra en Molina y cuenta cómo es además abusada, no en términos sexuales, sino que abusada como mujer en términos de todas las cargas laborales que tenían sin paga, y cuenta la historia, ¿no? Causada por otras monjas. Causada por otras monjas, causada después por curas que trabajó acá en el Nuncio. Entonces, yo creo que es más bien por debilidad. Y creo que si hay una cuestión que tiene la jerarquía de la Iglesia Católica, a mi juicio, es de acomodarse políticamente los tiempos, salvándose al último minuto. O sea, uno podría decir que en términos históricos, 2000 años de poder no es menor, por lo tanto algo de estrategia, táctica, saben, y yo creo que es más bien por debilidad. Seguramente, y así lo conozco por algunas curas, hay efectivamente curas y monjas que están aceptando la existencia, porque es casi la existencia de personas trans,
Pero la verdad es que yo creo que muestra la debilidad, y creo que en ese sentido el rector de la Universidad Católica fue bastante estratégico, primero de no desalojar, segundo, escuchar. Creo que las estudiantes que fueron capaces de levantar esta toma, que duró 3-4 días, me parece a mí un hecho histórico para la Católica, porque en la UTEM llevan más de un mes, porque en otras universidades... Y yo creo que el petitorio, claro, que era larguísimo, la verdad es que sacaron cosas que son bastante importantes y que tendrán que seguir luchando. Yo les saco el sombrero. Yo creo que hicieron un movimiento tal como en la década de los 60, tal como en el 86, ¿no? Que son, además, son, yo diría, simbólicas, ¿no? Simbólicas porque es el patriarcado expresado en la Iglesia Católica, el patriarcado expresado en las prácticas también curriculares, ¿no? Cuando veían los petitorios de incluso del cambio de las mallas curriculares, de pasar a autoras oye, sin ir más lejos, Claudia, yo hace 5 años atrás estaba en la Casa Central protestando por un seminario de cómo curar la homosexualidad, que había sido patrocinado por la Secretaría General de la Universidad Católica. Y ahora yo diría que esto es histórico para la misma universidad. La Universidad de Chile comenzó con este protocolo, lo sacó hace un par de semanas atrás, pero que se haya logrado digamos, en una de las instituciones más educacionales más importantes, porque yo reconozco que es una de las más importantes del país, pero además una de las más conservadoras que también existe, donde el patrón de la Universidad Católica es el arzobispo de Santiago, bueno, y si vamos más arriba, el mismo Papa, que se haya hecho este cambio, de que se haya aprobado este protocolo trans, realmente es un punto de inflexión tremendamente importante para lo que es los cambios que están realizando de manera imparable el movimiento feminista, porque aquí también hay que ser claro, el movimiento feminista está siendo imparable en los cambios que está solicitando y que la sociedad toda va a tener que asumirlos y realizarlos, y eso me parece tremendamente positivo, porque finalmente cuando uno se pone a analizar el petitorio, uno dice que necesita cuestiones de sentido común, pero lo que pasa es que el sentido común es el menos común de los sentidos, como me dijo una vez un periodista político, pero es bueno ahora que por medio de estos actos simbólicos, pero también históricos, del año 67... El 86 fue la última toma. 86 desde ese tiempo que no se tomaba la Casa Central de la Universidad Católica, entonces, y que más encima se haya conseguido, por ejemplo, este protocolo para las personas trans en la misma Universidad Católica, encuentro que es tremendamente positivo y que yo creo que es un mensaje también a todo el país. No es la única Universidad Católica, tenemos la de Valparaíso, la del Maule, la del Norte, etcétera, de la Santísima Concepción, y van a tener que seguir el ejemplo de la Universidad Católica de acá de Santiago. Ojo, pero yo creo que ahí yo creo que es tremendamente relevante lo que se logró en esta toma, porque además es la que más de manera institucional asume el mundo a la identidad de género, siendo que uno de los sectores que más no la reconoce, incluso legislativamente. Pero creo que, y ahí me voy a otro punto, yo creo que marca un precedente de cómo va a avanzar el movimiento feminista, no el marxista. Oye, sí, qué triste no entender un cántico y más encima. Claro, sin comentario. Pero me parece relevante porque no solo los sectores, o sea, yo siento que los sectores conservadores están teniendo esta táctica de asumir que tienen que hacer algo porque si no se pueden desfondar en el poder que tienen. Y no es solo la Iglesia Católica, no es solo la Universidad Católica, también está haciendo el gobierno con todas las críticas que uno pueda tomar. Está tomando, se está dando cuenta de que si no se hace cargo de la agenda de género, evidentemente tengo bastantes críticas, pero se está nutriendo de ella este gobierno. Y me parece muy peligroso, con todas las diferencias, pero están logrando comunicacionalmente hacerle sentido a la gente que mayoritariamente no tiene un entendimiento cabal de lo que significa el movimiento feminista, hacerle sentido de que están con una política de género profunda. Y creo que también es algo del que hay que poner atención, porque creo que la agenda feminista tiene que crecer mucho más y no puede parar, pero cuando tú te empiezas a dar cuenta que está siendo cooptada por los sectores más conservadores, tomando esa bandera, incluso hay sectores de RN que están diciendo que se está tomando el gobierno las banderas a la izquierda, que hay en no entender incluso el feminismo que trasciende incluso a la izquierda, porque la izquierda también ha sido muy machista históricamente. Trasciende, digo yo. Felizmente, claro, porque siempre ha sido históricamente muy machista. Creo que hay que poner ojo y atención en cómo también transformamos esta agenda en un espacio
político-cultural que empiece a convocar a más gente que irradie por fuera de porque no puede ser que la derecha empiece a irradiar por fuera del sector que está movilizado. Yo tengo una visión más positiva en relación a lo que tú planteas. Yo sé que me van a disparen. No, yo tengo una visión más positiva de lo que está sucediendo en el gobierno. Lo dijo Lili Pérez ayer, creo que fue, en una radio. Tuvimos hoy día esta mañana con ella. Sí, la estaba escuchando porque tú sabes que es la única radio que yo tengo programada en el auto, la radio La Clave. Y venía escuchándolo. Yo se los digo siempre que vengo. No, venía escuchándola y ella dijo de que el presidente Piñera no era una persona feminista que llevara las banderas feministas, pero sí era valorable que estuviera tomando esta agenda de género. Yo en ese sentido también lo encuentro valorable. Puede que tenga deficiencia, puede que uno pueda hacer las críticas, pero lo importante es que, por ejemplo, la ministra de la Mujer, que cuando se presentó el nombre se criticó el nombre de ella, yo también lo critiqué por las redes sociales, se está haciendo cargo de estas banderas, a lo mejor no de manera tan integral como le gustaría en algunos movimientos o a la sociedad civil, pero sí de cierta manera las está tomando para buscar llevar a un buen término, y en ese sentido yo creo que es positivo. Yo creo la función de la sociedad civil es exigir más. No, yo creo que, mira, ¿sabéis que si uno ve las agendas de género de la década de los 90, es evidente que el gobierno Piñera tiene que haber seguido con una agenda de género? Porque hay tratados internacionales, porque el tema ya está puesto, es evidente, hay un ministerio de la mujer que tienen que llenar de contenido. Y cuando uno revisa el contenido y revisa todos los puntos que ellos ponen, es un contenido que tiende más a ver a la mujer como reproductora, como una mujer madre, incluso como un binomio madre-mujer que se había superado en los 90 con los gobiernos de la Concertación. Cuando uno ve lo que es una agenda feminista, no tiene que ver con una agenda de género. Y allá hay dos conceptos que son totalmente distintos, y lo que nosotros estamos pidiendo es una agenda feminista. Por lo tanto, eso implica un cambio político, cultural. Y te lo digo de esta forma, la ministra Plas nos ha sacado, dos veces nos ha dicho que no a la reunión a la Corporación Miles, ¿no? Por lo tanto, no es que se esté juntando con toda la sociedad civil, se ha juntado con grupos más bien, de los grupos mal llamados provías, antiderechos. Entonces hay una agenda que evidentemente no implica trabajar con toda la sociedad civil, y ahí yo soy sumamente crítica. Y hacer la diferencia, pero sí, hemos exigido por el lobby 58.000 veces, te puedo mostrar todos los mails. El punto está en que la diferencia entre agenda de género y agenda feminista es muy grande, porque no se tocó un punto de la educación no sexista. Y la educación no sexista no es cambiar un libro, el rol de la mujer, el rol del hombre. Es una cuestión básica que ya ha hecho el Ministerio de Educación, lo hizo hace muchos años atrás. Tiene que ver una forma de cómo nos relacionamos las mujeres con los hombres, las mujeres con las mujeres, los hombres, cómo relacionamos los seres humanos. Y es un cambio brutal que está pasando, un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma no se ve en un listado, como dijo la Natalia, no la diputada, como un listado de supermercado. Esto no es un checklist. Aquí hay, ¿sabes por qué? Porque nosotros ya tenemos la experiencia en esta mesa de cuánto se demoran los proyectos de ley. El proyecto de violencia de género no puede ser. Yo estoy todavía muy enojada que el gobierno de la presidenta Bachelet no lo haya sacado adelante. Era un proyecto que tenía todos los votos y no lo sacaron. Pueden haber tenido mil excusas, pero no lo sacan adelante. El proyecto de homoparentalidad tampoco está. El proyecto de identidad de género, ayer tuvieron una indicación, quedó en la escoba. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que es, claro, como lo dice Karina, ocupan comunicacionalmente, pero el fondo es muy importante porque yo no estoy diciendo que él sea una mala persona. Yo creo que él... bueno, no vamos a hablar de su lenguaje en el discurso, porque sabéis que yo le pondría un 0 en términos de lenguaje misógino. Pero evidentemente el cambio en la Constitución es un cambio que nos va a servir, sí, ya, y vamos. Pero es que a eso voy. Entonces, no, yo creo, y el tema de las ISAPRE, o sea, el tema de las ISAPRE es gravísimo, el tema de no tomar las AFP. Las pensiones sociales de las mujeres son mucho más bajas. El 94% de las mujeres el bienestar de las personas. Entonces, yo soy crítica, y claro, uno dice, valoramos, sí, pero es que vuelvo a lo que planteé hace tiempo atrás. El tema es la voluntad política, hasta dónde hacemos los cambios. Ojo, pero yo creo que yo soy muy crítica del gobierno en eso. O sea, a mí la agenda que se está levantando no me deja para nada satisfecho. Yo creo que el mundo feminista no lo deja para nada satisfecho, ni lo de las ISAPRE, y ahí no toca la educación sexista, no toca claramente lo del abuso callejero, el acoso, no lo toca, las pensiones. O sea, el 94% de la mujer hoy día en Chile pensionada recibe por menos de 150.000 pesos. O sea, no se hace cargo de ese problema de la agenda, es muy potente. Salarial, hay ley. Y por otra parte, sí creo
que aquí uno tiene que empezar a tomar, o el mundo feminista tiene que empezar a tomar más la vanguardia, porque la instaló, pero no puede ser que el gobierno se empiece a quedar como el gobierno que tomó la agenda feminista, porque no la está tomando, pero comunicacionalmente lo está instalando. Entonces, creo que para la ciudadanía, para la gente que no está involucrada en el movimiento feminista, claro, pues el gobierno está siendo súper pro en avanzar, en tener la voluntad, en incluso soslayar de que va a incluir en el mensaje presidencial que la adopción va a ser para familias homoparentales. O sea, esa perspectiva creo que nosotros le estamos dando el espacio para que el gobierno avance, pero quedándose con una bandera que no la está tomando, que yo siento que ha sido muy astuto, y que uno no le puede quitar ese mérito. Sin embargo, creo que hay que poner atención en no quedar como que esto es una pataleta de un grupito minoritario de mujeres, que mi crítica no a las chicas de la Universidad Católica, pero el entorno disidente, mandaron a mujeres a hacerle la contramanifestación, detrás de los hombres. Y por otra parte, la derecha es muy difícil que entienda la diferencia entre agenda de género y agenda feminista, porque viene un mundo conservador donde la emancipación de la mujer está retraída. Es que justamente sobre eso yo quiero hacer un contrapunto. Ustedes saben que yo provengo, yo fui presidente de la Juventud de Renovación Nacional, conozco la declaración de principios del partido, y ahí aparece de que el rol fundamental de la mujer en la declaración de principios de RN es la familia, criar a los niños, qué sé yo. Tremendamente machista, tremendamente tradicionalista, ¿ya? Y teniendo eso en su declaración de principio, estamos viendo que el gobierno, independientemente de todas las críticas que uno le puede hacer, porque yo encuentro que las críticas es muy saludable, porque uno le exige más a los gobiernos cuando presenta las críticas, especialmente cuando vienen de la sociedad civil. Cuando el gobierno se está haciendo cargo de esto, cuando tiene una ministra que se está potenciando como la ministra de la Mujer, independientemente de las críticas, pero yo creo que uno tiene que ser más crítico todavía. Aquí estamos viendo también un cambio cultural en la derecha, considerando esta declaración de principio que yo les comenté recién. Entonces yo primero valoro eso. Yo digo que hay que avanzar mucho más, pero por supuesto que sí. Ahora, por otro lado, yo comparto plenamente contigo, Claudia, cuando me dices el tema de la ISAPRE en relación a que a las mujeres se les cobra más. Yo tengo una hermana, y yo una vez comparé el plan de ISAPRE que tiene ella con el que tengo yo y quedé escandalizado porque no podía entender por qué le cobraban tanto y tenía tan baja cobertura, le cobraban mucho más que a mí. Pero yo también les quiero recordar a todas las personas que son de izquierda, que tuvieron a la presidenta Michelle Bachelet 2 veces en el gobierno, no una, 2 veces, y no cambió una coma de los cobros que le hacen a las mujeres en la ISAPRE. Entonces yo, independientemente que le exijo al gobierno, por no decir a mi gobierno, le exijo al gobierno que cambie la ley de ISAPRE y que sea igualitaria realmente, donde no se esté castigando a la mujer solo por el hecho de ser mujer, también le pido a las personas de la izquierda, de la ex concertación o de la nueva mayoría, que ya no sé en qué están a esta altura, de que sean autocríticos, po. ¿Y cómo pueden justificar que durante 2 gobiernos que encabezó una mujer, que me pareció estupendo que lo encabezara una mujer, no pudo cambiar una coma en los cobros que le hacen las ISAPRE a las mujeres? Eso yo encuentro que es más aberrante todavía. Bueno, mi gobierno no era, tampoco era el mío. No, si yo no le digo a usted, yo lo digo por los micrófonos. Tengo un matiz contigo respecto a esto de intencionalidad del gobierno. Incluso lo trabajé en una columna hace poquito, que es la particularidad de Sebastián Piñera como un gran activista monetarista en los fondos y en las acciones. Él es un tipo que sabe especular muy bien. Muy bien. Por algo tremendamente millonario. Claro. O sea, no se cuestiona eso. El caballero, el presidente empresario, tiene claro. El presidente de la República. Presidente de la República, don Sebastián Piñera, también especula en poner sus huevitos como juega en la política. Y yo creo que se mueve porque es tremendamente pragmático. Entonces, lo que era la agenda, ni valórica, ni una agenda mujer de género, ni una agenda feminista, como él lo quería instalar, era parte de su diseño porque no era parte de su programa. Entonces, se ha avanzado él en una especulación. Si no me hago cargo de esto, mejor voy, me meto, veo cuánto me renta políticamente, me da espacio, porque esto le da un espacio para reconducir al gobierno que se le estaba desordenando con los errores de los ministros Larraín, con los de Varela, con los de Santelices, con los dichos que cada uno de ellos quería ponderar más que el otro. Entonces dice, bueno, me tomo de esto,
que tiene una muy buena aliada, que es Isabel Pla, que sabe trabajar más en equipo, que no quiere figurar más que el presidente y que se pone a disposición del gobierno con una agenda y sale incluso con frases tan elocuentes como cuando dice la agenda feminista es urgente y la de género también porque es de justicia. Instala el tema ella de una manera muy bien instalada para el gobierno. Cuando sale criticando al ministro, ministro Varela, que fue. A Varela. O a Santa Alicia. Varela. En ese sentido... Por las pequeñas humillaciones. Ahí ¿qué pasa? Yo siento que el presidente en su estrategia y su capacidad especulativa, que sí tiene muy bien elaborada, dice ya, aquí me meto. Déjame, tú me dices cuando... Todo lo que estás diciendo me parece pertinente y ha pasado, pero al final lo que yo creo que nosotros vamos a ver es una diferencia de método del gobierno para enfrentar demandas a las cuales le llegó la hora y que tiene que hacerse cargo porque no van a pasar. Hay dos formas de enfrentarla. Una forma es entenderlo, lo que está pasando, entre otras cosas escuchando a las propias personas de su conglomerado que son mujeres o tienen perspectiva feminista y decirle lo que está pasando y generar una estrategia de mediano, corto, mediano y largo plazo para eso. Y hay otra forma de enfrentar estos problemas, que dado, voy a usar tus palabras, Karina, dado que el presidente Piñera, si hay algo que no tiene, es la aversión al riesgo. Él sabe arriesgar. Sí. Y por lo tanto, hay dos maneras. Una manera es que tú incorpores variables que tú sabes que vienen para quedarse dentro de tu programa en una forma estratégica y consistente, y otra es que tú mates los eventos de a uno. Es que tú te transformes en un controlador de daños de eventos que vayan apareciendo. Hoy día es el movimiento feminista y haces alguna cosa. Mañana es el movimiento de No Más AFP y haces otra cosa. Mañana no necesariamente las cosas coinciden, no necesariamente son coherentes. Lo que importa es que tú reduzcas las fogatas en la medida de una en la medida que estén pasando. Que fue un poco como trató este mismo tipo de problemas y otro en su primer gobierno. Pero el presidente dijo que había aprendido de eso y no le fue muy bien. En eso de decir, mira, que vengan los eventos de a uno. Y yo a alguna cosa lo subo arriba de una mesa. A esto les hago esta otra. A esto les propongo un subsidio o una situacioncita. A esto, de tal manera que tú vayas administrando platos chinos que se equilibran de alguna manera. El problema con los movimientos que son estables y que vienen para quedarse es que no tienen fechas de término, o sea, no se cierran porque llegaste a un acuerdo. Y por lo tanto tienes que desarrollar una estrategia de largo plazo para eso. Y eso todavía no está arriba de la mesa. Yo creo que, como decía una amiga que escribió una columna, decía que las revoluciones, y en este caso políticas, culturales, son de lenta cocción, pero de rápida ebullición. Y yo creo que cuando uno empieza a mirar todos los gestos que hubo en el gobierno anterior, desde la muñeca inflable, que fue recibida por distintos ministros, incluso por un expresidente, o sea, un ex candidato a la presidencia. Cuando vemos todo lo que pasó con la Armada y con las mujeres, o sea, yo diría que tenemos por lo menos unos 20, 30 hitos de los últimos 4 años que hablaban básicamente de la misoginia, hablaban básicamente del machismo. Entonces, por eso digo que son de cocción lenta, ¿no? Porque después vemos que la Beatriz Sánchez habla de un gobierno feminista que nunca nadie tampoco, y se armó toda una polémica con Michelle Bachelet de quién era feminista y quién no era feminista. Y yo creo que hay toda una cocción muy lenta de esto. Y lo que aparece acá nuevamente en los estudiantes secundarios y los universitarios, esta ebullición a partir de sus propias institucionalidades, que no son capaces de dar cuenta de que creo que estamos de acuerdo en todos esos puntos que hemos hablado. Y yo coincido con Fernando de decir que hasta aquí el listado puede apaciguar, ¿no? Apaciguar por un tiempo. Pero lo que está pasando a nivel de bases del movimiento feminista, que no están siendo llevados por los partidos políticos, ojo, ni por el Frente Amplio. De hecho no hay mucho en la primera fila, yo creo que se arriesgan a que les den capotera. Capotera. Ni por Frente Amplio, ni por la derecha, bueno, salvo esto que salieron de la Católica con las niñitas atrás, con solidaridad y todo. Y lo otro han sido muy cautelosos en el trabajo de las bases del movimiento feminista,
estamos hablando de muchas mujeres a nivel nacional que se están organizando, que los WhatsApp, los Twitter están reventando, que se suman a más figuras públicas. Cuando Mónica Rincón dice, bueno, personalmente yo soy feminista, lo dice en una editorial de otro medio, CNN Prime, si es que lo puedo decir, o cuando ves a Reyena Araya que se va y se tira contra una demanda, vas viendo entonces como figuras políticas que antes no decían que eran feministas, porque esta cosa de ser feminista era como media extraña, rara y todo, y yo creo que hay un proceso cultural. Cuando ayer la encuesta CADEM, que yo soy socióloga, así que de verdad, o sea, estoy a punto de escribirle una carta al CADEM, porque de verdad me parece una falta de respeto la pregunta sobre las tetas de las mujeres. O sea, echar a torso desnudo. No al lugar. O sea, uno puede preguntar si está puede hacer la pregunta si está de acuerdo con las reivindicaciones feministas, si está de acuerdo con las movilizaciones, con los paros, con la toma, etcétera. Pero preguntar si están de acuerdo o no. Es una pregunta misógina. Perdón. Y la respuesta de todas nosotras feministas fue ponerle los torsos desnudos de todo el mundo, incluidas las irlandesas que acaban de ganar el aborto libre, la ley de aborto. Yo creo que estamos en un proceso tan maravilloso de cambio cultural que se suma a lo que hizo la diversidad sexual. Ahora nos tocó a las feministas, y eso viene un proceso lento. Hay que ver, yo por supuesto que siempre pongo la duda y digo, bueno, veamos qué hacen los ministros. Yo todavía voy a seguir insistiendo en la ley del hoy. Lo importante es que esto no quede en lo cultural. Tenemos pero sí es tremendamente positivo. Ahora lo importante es que independientemente del gobierno que esté, del color político que sea, es la sociedad civil la que tiene que estar presionando para que los cambios sean lo más satisfactorios posible. Tiene que poner al día. Porque yo les recuerdo que todos los cambios que se han hecho relacionados con diversidad sexual fue gracias a los movimientos de la diversidad sexual que pusieron el tema sobre la palestra y que presionaron a los gobiernos, independientemente del color político, para que se realizaran los cambios. Hoy estamos quejándonos de que el gobierno no está respetando el acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la adopción homoparental. Pero en el pasado, cuando Sebastián Piñera por primera vez se reunió con una familia víctima de la discriminación, nosotros lo reconocimos. Que fue el primer presidente de la República que lo hizo. Entonces, lo importante es ser objetivo e ir avanzando. Tenemos que hacer un alto y seguimos con el panel. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12 a 15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora Clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Estamos de vuelta. Mayo se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperamos de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en el restaurante El Cid. Y durante todo mayo, el fin de semana, no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío. Con un entorno inmejorable y la impecable atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Yo quería decir algo con lo
lo que está diciendo. Karina Oliva, Claudia Dides y Oscar Rementería. Que a mí me parece que sí, es verdad, esto es un cambio cultural, pero creo que la agenda y el trabajo feminista supera a lo cultural, que nosotros estábamos hablando incluso antes, es político y es económico. Tiene que ver con cambios estructurales de las relaciones económicas. Las relaciones económicas se basan en relaciones de poder. Y siempre en esta lógica individualista, de ponerle la pata encima al otro, el feminismo lo que busca es que nos autorregulemos y nos quedemos de acuerdo en construir más comunidad que individualismo. O sea, no es solo que un declarativo, no es solo juntarnos, firmar y sacarnos fotos y decir estamos aquí las feministas. Tiene que ver con algo más trascendental que yo siento que la mayoría no lo logra dimensionar, que tiene que ver no solo con la equidad de género ni salarial, sino que, por ejemplo, como lo lograron las estudiantes de la Universidad Católica, tenía que ver con las mujeres trabajadoras que hacían aseo en la universidad. La subcontratación. La subcontratación, la mayoría es como decir, la más vulnerada en el sistema político-económico mundial, los más débiles son niños, mujeres y ancianos. Las mujeres que son las más propensas a la pobreza somos las mujeres. Ser mujer pobre y después ponerle inmigrante es la catástrofe, que un hombre es muy difícil que lo logre dimensionar. Entonces creo que el cambio feminista va por una mirada mucho más estructural que una mirada cultural como super pop. No es pop el feminismo, es una estructura nueva de una nueva perspectiva que incluye a los hombres. Ojo, no los dejo. Oye, yo creo que mucha gente que no lo está tomando conciencia que lo que está sucediendo ahora se está forzando, y me parece bien que así sea, un cambio cultural en el país. Ahora, los cambios culturales no son de un día para otro. Nosotros lo conversábamos mientras esperábamos para entrar aquí al estudio, de que estos son movimientos políticos y son cambios que se están haciendo a partir de exigencias políticas, porque el cambio cultural es a largo plazo. El cambio cultural lo vamos a ver en 10, 20 años más. Pero es tremendamente positivo, porque en este país es profundamente discriminada la mujer. Partamos por lo que tienen que pagar en salud, que lo conversábamos en el bloque anterior, y que en todas las universidades exista de una u otra forma exigencias para poder erradicar las desigualdades, las discriminaciones de las cuales, y también los acosos, los abusos de los cuales son víctimas. Yo creo que va a marcar al país, definitivamente, y yo comparto contigo, mucha gente no le toma el peso. Creen que esto es algo así como que se enojaron y les va a durar un mes. A ver, esto va a marcar un cambio. Yo pedí a los partidos políticos en un Twitter que me contestaran si tenían, Poder contestó, si tenían protocolos de acoso. A mí me impresionó que fueron solamente 3 partidos políticos, puse a todos, no dejé a nadie afuera, los que me contestaron que tenían protocolos. Y sabemos nosotros desde la Corporación Mile que hay partidos políticos que tienen acusaciones de violación y tienen acusaciones de acoso y que no han hecho nada. Oye, ¿y quiénes te dijeron que tenían? Yo nosotros, creo que vale la pena Poder, Movimiento Autonomista, Revolución Democrática, que nosotros lo trabajamos durante la campaña. Y el PRO que lo estaba revisando, el PRO País, que lo estaban revisando. Nosotros lo trabajamos durante el año pasado, los partidos y la organización del Frente Amplio, cada uno lo trabajó, incluso tenemos un protocolo como Frente Amplio para enfrentar las causas de acoso y abuso. Pero tienen acoso y abuso en el Frente Amplio y eso hay que resolverlo. Sí, se da, por eso surgieron, por la necesidad interna, se da mucho. Y la derecha sería bueno que mostrara los protocolos. Y es increíble que los más jóvenes del Frente Amplio, sí. Es lo más triste. Bueno, lo importante es que todos los partidos tengan protocolos para ver los casos de acoso, de abuso que se cometen. Por eso creo que eso también hay que transparentarlo y eso también hay que darlo a conocer. Y no lavarse las manos con decir que hay Tribunal Supremo, porque yo conocí los Tribunales Supremos, los partidos. Claro. Sí, los Tribunales Supremos son muy complejos. Depende de quién hace la llamada telefónica para saber cómo va a salir el fallo del Tribunal Supremo. Es otra institucionalidad que es importante también considerarla en este proceso de cambio cultural. Yo tengo un punto que quiero tocar con ustedes sobre esto, que tiene que ver un poco con la editorial que yo hice ayer. En el lapso de lo que partimos, he recibido... Ay, ¿qué? Pero eso no nos llega a nada. No te va a llegar a ti quizás directamente, pero he recibido en el lapso que hemos estado conversando 5 memes que tienen que ver con burlarse burlarse con el movimiento feminista de alguna manera. La diferencia en el humor entre decir algo gracioso y decir algo gracioso que tiene un componente de humillación o tiene un componente de rechazo es bastante sutil. A veces uno dice, mira, pero estás atentando contra la libertad de expresión, el hecho de que el humor... No,
Yo creo que así como uno sabe cuando alguien, qué sé yo, dice una cosa amorosa a otra, de buena intención o de mala intención, también tú sabes cuando el humor lo utiliza para intentar ridiculizar, humillar o hacer bullying, o cuando efectivamente hay un espacio para que uno se ría de una determinada manera. La cantidad de memes que llegaron después de que ganó el Oscar Daniela Vega, ridiculizando su situación particular, fue brutal. Evidentemente eso no tiene que ver con, oye, la libre expresión del humor. Ahí había una intención de intentar minar lo que ella representaba. En el caso del movimiento feminista está pasando una cosa similar. Tú tienes de todo. Tienes unas cosas que son súper originales, divertidas, simpáticas, y tienes unas cosas que son arteras, que van directamente a eso, y que la gente probablemente, muchas de ellas, las que incluso me han mandado, estas situaciones no racionalizan, no dicen, oye, mira, yo estoy aquí con esto tratando de minimizar el chiste, para que se entienda, el chiste de humillatorio o burlesco o denigrante en contra de un movimiento funciona solo si es que tú ves la parte ridícula que se le asigna, en este caso, a la mujer en el chiste. Si es que tú no logras notar la situación estúpida o ridícula a la cual se le asigna a lo que se plantea, no te ríes porque no entiendes el chiste. Y por lo tanto, hay, creo yo, muchas formas de enfrentar un movimiento de este tipo que tiene raigambre cultural. Una es enfrentarlo a través de la justicia, frente al de las leyes, desalojando o dialogando, abriendo puertas. Y también hay una que es un poco más cobarde, que va a, de alguna manera, desacreditar lo que está pasando sobre la base de ridiculizar el movimiento. ¿Sabes que a mí me gusta que pasa, que eso también muestra que hay una generación que queda un poco, hay una generación en nuestro país que está abandonada de entender lo valórico más allá de lo católico, sino que entender lo valórico con el respeto al otro. Eso de que estaba muy instalado del matoncito que por frágil emocionalidad interna siempre salía a enfrentar al que se sentía supuestamente veía más débil. Y eso es generacional. Y yo siento que los niños y niñas hoy día tienen otra posición en salir a enfrentarlo. Por ejemplo, en el colegio de mi hija, los miércoles se reúnen, hay una asamblea feminista para todas las niñas del colegio, de las más pequeñitas hasta las más grandes, que están tratando los temas que hoy día están en la agenda feminista. Ella se define feminista. Pero quedó sorprendida ella de cómo los compañeritos, los compañeros más grandes, a diferencia de los más pequeños, les costaba más entender de que habían cosas que no eran graciosas molestar a una mujer. El piropo, incluso el imponer a veces el cuerpo de manera más rígida, más de imponerse a la mujer, no era un chiste para ella, y que les molestaran con algunas cosas, sobre todo a ciertas edades. El cambio físico se nota obviamente mucho más en las mujeres que en los hombres. Los más grandes les costaba más entenderlo que a los más pequeñitos, porque los más pequeñitos ya están insertos en una identidad cultural un poco diferente, de entender y aceptar el otro en sus diferencias. Los más grandes todavía les ha costado más, pero yo creo que esa mofa que no entiende la diferencia entre lo absurdo, incluso un medio, lo que tira más para lo misógino, también tiene que ver con una identidad cultural de burlarnos de aquello que sentimos débil, porque cuando vemos a alguien, esos mismos son los que ven a alguien con un poco más de poder, se retrotraen, no dicen nada, se callan, y tiene que ver con que el poder estuvo tan encapsulado en un segmento exclusivo de la población, sobre todo política y económica, incluso militar, que era muy difícil salir, y ocupan esto de la libertad de expresión porque no saben manejarla. Pues como cuando tú manejas tú sabes, tienes libertad y la sabes manejar, no vas por la vida derrochando ni felicidades ni derrochando el mal gusto de agredir a otro. Pero esto también viene a representar esta sociedad tan tradicionalista y tan acostumbrada, como es la sociedad chilena, a la discriminación, a mantener la desigualdad, las inequidades. En el caso de lo que tú mencionabas de Daniela Vega, mucha gente, yo veía por redes sociales cuando ella ganó el Oscar,
que no entendían cuál era la conexión entre que ella hubiese ganado un Oscar, o la película ganó el Oscar, y se tuviese que comenzar a legislar la ley de identidad de género. Cuando la película trataba sobre la discriminación que recibía una persona trans por no ser reconocida por su identidad de género. Entonces, este ninguneo constante a las diferencias que existen en nuestro país y que nos hemos acostumbrado, se materializan en los memes, en la burla. Yo diría que mientras más ignorante es la persona, mientras menos se entiende el contexto que se está solicitando cambiar, es más... Bueno, que la expresión del miedo tiene muchas formas, y una de las formas que tiene la expresión del miedo es burlarse, es ridiculizarse de aquello que lo amenaza. Exacto. Y por lo tanto, los cambios culturales se resisten porque lo estable es la inercia, lo estable no es la alteración ni el cambio de... Nos acostumbraron que mientras más tranquilo y más el statu quo era lo normal. Se da eso hasta tal punto que, por ejemplo, el mismo ejemplo de las ISAPRES, la discriminación de mujeres, sobre todo en edad fértil, o sea, uno cumple 15 años, yo me acuerdo mi mamá, una de las consultas de ella cuando no tenía en sus planes, después ella se cambió por NASA, tenía 2 hijas en edad fértil, cuando pasamos a ser de edad fértil, el plan se le disparó, o sea, y eso después son esos mismos que quieren defender esa misma estructura, son los que dicen, oye, mujeres, procreen, tengan hijos. Pero mira, porque pro familia. Claro, los pro familia te dicen tienes que tener hijos, pero también le tienen miedo al avance de la mujer en los liderazgos. Entonces también es una exposición de coerción del avanzar. Yo creo que son varios factores los que ustedes han dicho, estoy de acuerdo, pero a mí hay uno que es el que creo que me preocupa más, que tiene que ver, cuando uno ve las marchas feministas y hace como un recorrido lo que ha venido pasando desde el Ni Una Menos, cuando juntamos casi 100.000 personas el año pasado, y así varios eventos, ¿no? Y yo creo que lo que hay ahí es una mochila transgeneracional muy potente de las mujeres chilenas. O sea, cuando las conversaciones que se dan entre las mujeres, las familias, respecto a la violencia al interior de las familias, es una cuestión que ha trascendido a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, y creo que lo que estamos cargando, y ahora las mujeres más jóvenes, están cargando con esa mochila que obviamente lo que te produce es rabia, y la rabia, por lo tanto, moviliza, ¿no? Primero está el miedo, que es el que te paraliza, y después la rabia te moviliza. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver mucho más con tomar conciencia de que las mujeres chilenas y las mujeres en el mundo en general cargan con una mochila transgeneracional que es muy importante y que tiene que ver con descubrir aquellos silencios, aquellas historias no contadas en las familias que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con violación, que tienen que ver con abuso, que tienen que ver con maltrato, con abuso económico. Entonces, por eso creo que este proceso que es de una cocción muy lenta, ¿no? Que además viene, no sé, de los movimientos desde el MENT, ¿no? Desde las sufragistas hasta pasar por el movimiento de Mujeres por la Vida en la época de la dictadura, y que finalmente tú lo que cargas son situaciones de subordinación y de una gran mochila. Y yo creo que después de que salga toda esta rabia, que me parece sumamente bien, ¿no? Porque es la expresión de aquello, tiene que ver con la posibilidad de liberarse, y lo digo casi en un tema, lo puedo decir casi espiritual, ¿no? De liberarse espiritualmente, pero también a través de las políticas públicas, digamos, ¿no? Sí, porque eso ¿cómo vamos a materializar estos movimientos? Eso se materializa de muchas maneras. Van a haber mujeres que no les va a importar las políticas públicas, van a hacer sus propios círculos de sanación, que es muy importante, porque tiene que ver con sanaciones individuales, de familia, de mamás y tías y mujeres que se están juntando a conversar. Oye, sí, ¿sabéis que mi abuelo me tocó? Sí, ¿sabéis que mi papá también? Hay mucha conversación de ese tipo, y hay otra conversación que tiene que ver con la materialización de estas demandas en políticas públicas, que puede ser un listado. Las mujeres más vulneradas, que claro, pero me refiero a que hay distintas conversaciones, pero que llegan a lo mismo, que en el fondo es una gran revolución, un cambio paradigmático de cómo nos vamos a relacionar de una manera distinta y sin violencia. Por eso es tan importante, que yo creo que lo que le doy más y te doy, digamos, saco el sombrero, es el tema de ponerle la suma urgencia al proyecto de violencia de género, que yo espero que no se pasen los próximos 3 años discutiendo qué es lo que es violencia, porque ya me parecería el colmo, ¿no?
porque hay que sanar. Nosotros estamos recibiendo mujeres abusadas, mujeres que recordaron abusos de hace 15, y lo mismo que hace la Fundación para la Confianza, que además está la prescripción. Estamos con el tema de la Iglesia Católica. Entonces, es un momento para tomárselo con mucha calma, con mucho acoger a todo el mundo que ha sufrido violencia, escuchar, y el Estado entonces tiene que tomar decisiones rápidas. Estas no son decisiones para una discusión en una comisión constitucional, una comisión de familia, la comisión que sea, de 58.000 sesiones que cambian de aporte. No es. Y 100.000 indicaciones. No, y 100.000 indicaciones. No más eso. Además, yo creo que ahora viene, cosa, Claudia, viene una cosa contra el Parlamento. Ojo con eso. Porque también llenarnos llenos de proyectos de ley que no tienen sentido y nos está... como que uno revisa los proyectos de ley, es como un disparo al mundo. Yo he escuchado mucho últimamente, sobre todo cuando se instaló el concepto de la violencia de género, y ahora en torno al movimiento feminista, otra forma de, no te digo desacreditar lo que sucede, sino que relativizarlo, que es, oye, en el caso de violencia de género, tú decías, habrá que tipificar qué consiste de violencia, que es, ¿qué pasa si que alguien falsea un relato y dice una cosa que no es? Bueno, van a pasar esas cosas. Sí, como pasan en todas las situaciones, van a pasar esas cosas. Y como en todas las situaciones brutales, el caso de abusos sexuales por parte del clero, por ejemplo, que lo conozco bien, hubo también probablemente testimonios de personas que exageraron o querían sobre todo donde se daban grandes compensaciones, en países que se dan grandes compensaciones, que quizás querían dinero. Pero el volumen de eso era tan minúsculo, tan extraordinariamente minúsculo, que nadie dudó en esos países, ni en Irlanda, ni en Estados Unidos, nadie dudó en que eso paralizara darle el beneficio de la duda a todas las personas que decidían exponerse con todos los costos que eso tenía como víctimas de abusos sexuales del clero. Y yo creo que aquí es exactamente lo mismo. Si tú, cuando te victimizas y sales como víctima, tienes costos que pagar. Y pagas costos muy grandes. Y probablemente va a haber gente que va a tratar de aprovecharse, porque eso está en... Sí, pero es un costo completamente mínimo. Exactamente. Sí. Es una situación totalmente mínima dentro del volumen total, y que no puede ser utilizado para intentar parar. Por supuesto. ¿Qué es lo que trataron de hacer con el abuso sexual en la Iglesia Católica? Y por eso están como están ahora. Se supone que eran hechos aislados. Y que eran... No eran tan aislados, pues lo cotidiano. No, yo creo que si que uno mirara dos cosas. Si uno mirara solamente con dos variables, los tiempos de cada uno de los abusos, y cuándo los tiempos de los abusos en los distintos países, y la modalidad del abuso, y te agrego un tercero, y qué se hace una vez que se sabe, el obispo sabe de los abusos, tú ves un sistema totalmente como relojería. No importa si es que estás en África, no importa si es que estás en el Europa de la OECD, si estás en América Latina, si estás en Oceanía, el patrón y la lógica que circula inmediatamente después es idéntica. Y por lo tanto, por eso es que las víctimas hablan de sistema y no hablan de casos aislados agregados en gran volumen. Totalmente de acuerdo. Y lo que pasa, y lo mismo pasa en el caso de la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres, que son también patrones que se van, que tú puedes ir incorporando, y que por eso se habla del ciclo de la violencia, ¿no? Ayer tuvimos un femicidio en Ñuñoa, y se habla del mismo patrón, entonces no es una cuestión aislada. Pero mira, y lo voy a poner en otro caso, en otro ejemplo, lo mismo que estás diciendo tú, mira. Conocimos los casos de abuso por parte de Caradima contra Hamilton, Cruz y Murillo. Sí. Cuando se va a conocer y se lleva el juicio de Nabila Rifo, el trato estructural e institucional fue completamente distinto. Nabila Rifo se le fue cuestionando cada uno de los pasos, incluso su causa, cómo fue llevada, no era solo vulgar, era agresivo, era misógeno, era otro maltrato más, o sea los antecedentes personales los sacaron en un matinal. No, y el cuestionamiento a elementos que nadie le cuestionó
a Hamilton, a Murillo, ni a Juan Carlos Cruz. Evidentemente no son culpables las víctimas. Estoy hablando del entorno político y estructural. Pero cuidado. Cuidado que cuando ellos partieron esto hace 10 años, lo hicieron mira, pedazo. te puedo decir una cosa. Cuando Tolerancia Cero, que fue Hamilton, yo estaba haciendo clase en Sociología en la UDP y tenía que hacer ese día teoría de estructura social. Y el día anterior había visto el programa que ustedes habían presentado. Y ese día yo suspendí la clase. Y dije, conectémonos, YouTube, no sé, bajemos esta cosa y veamos el programa. Y hubo alumnos de esa clase que dijeron, ¿pero para qué? Porque hoy día vamos a hablar del poder. Se acabó. Ese es el concepto hoy día. Cambié la clase, tuve algunos resquemores de algunos profesores que por qué cambiaba la clase y puse Tolerancia Cero en ese minuto cuando Hamilton habla. Y cuando él habla, y yo me acuerdo una frase que le hizo sentido al grupo de estudiantes de sociología, que tenía que ver que bastaba un caso para que esto se hiciera justicia, se declarara y cuenta la historia. Entonces, yo creo que si uno empieza a mirar desde ahí, no quiero decir quién fue más humillado, quién no, pero creo que fueron muy humillados. Yo no estoy diciendo que diciendo que no fueron humillados. Yo creo que sufrieron un nivel de desacreditación por una cantidad. Sí, porque además se estaban enfrentando a un poder directo. Lo que estoy poniendo es en el tema cuando entra lo judicial. A lo judicial no estoy hablando porque en Ávila no se estaba enfrentando ni a la iglesia ni a un político en particular. Sí. Son dos dimensiones distintas. Estoy hablando de cómo... el sistema judicial, sí, es bastante misógino. Y ahí yo siento que obviamente los maltratos fueron distintos y aquí quienes más se defendieron como gato de espalda con el caso de estos 3 casos de Hamilton, Murillo y Cruz es la iglesia y sale con toda la defensa corporativa. Pero aquí me refiero que los medios de comunicación, o sea, un canal hoy día está siendo demandado por el abuso que hizo. La fiscalía cayó un poquito con todo el abuso en el tribunal. O sea, la exposición a ese maltrato y era por su condición de mujer pobre. O sea, había también un elemento ahí significativo en el abuso y en el maltrato nuevamente a Nabila, porque era mujer y era pobre. Aquí era como estos 3 tipos estaban ninguneando a la Iglesia Católica y ahí había otro cuestionamiento a la tradición. A lo que me refiero es, también hay un elemento ahí significativo de cómo enfrentamos y los cuestionamos. O sea, a Nabila se le cuestionó, se le dijo de todo, su expediente ginecológico salió a la luz y se le cuestionaba. Y todos teníamos el derecho de salir a cuestionar su expediente ginecológico. Pero yo creo que, mira, cuando suceden estas situaciones que son como las, entre comillas, las pioneras, en el caso de Caradima, vamos a ver los más tremendos horrores por parte de estas defensas que se hacen o por parte de las tradiciones o de la cultura local o nacional que empieza a evidenciarse. Yo recuerdo que al senador Osandón, que cuestionaba brutalmente a Juan Carlos Cruz, decía que era un mentiroso, que era aquí, que él ponía las manos al fuego por Caradima. Yo creo que se quemó, ¿para qué decir?, hasta el cuello. Y después le salió tan gratis pedir disculpas. Sin embargo, fue Juan Carlos Cruz, fue Murillo, fue Hamilton, los que tuvieron que, en buen chileno, bancarse los malos ratos que les generó estas primeras denuncias. Que ellos tenían una buena red de protección familiar en algunos casos de ellos, no en todos, pero en algunos casos de ellos, sí, tenían una red familiar. Pero, Karina, en el momento de la denuncia, lo que se dice de contra al principio es de lo más brutal que tú te puedas imaginar. Lo sé. Partiendo por el cardenal Errázuriz, que el cardenal Errázuriz dice en un momento dado que lo de Juan Carlos Cruz tiene que ver con que él es homosexual y que le gustó. Ahora, se te está hablando el arzobispo Santiago, digamos. ¿Sí? Tienen un mayor red de contención mayor, sí. Probablemente, sí, tienen una red de contención mayor. Pero ¿y esto sigue funcionando? ¿Sí? Supongamos. Sí, estamos arriba. Sí, estamos arriba. De repente se apagó la luz. ¿Hay viento afuera? Hay viento. Corte de luz.
Así que desde ese punto de vista las comparaciones no son simétricas porque pero a pesar de la experiencia, el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Pues recordemos que el Papa defendía a rajatabla, por ejemplo, a Barro, incluso en su visita acá, en su visita a Chile, que producto del fracaso de la visita a Chile tuvo que darse cuenta de que algo estaba pasando, y ahora nombran como presidente de la Comisión de Abuso Sexual al obispo González, que tiene la misma empatía con Almeja, pues si yo a él lo conozco. Y él es la persona que iba al Congreso a pedir de que no se legislara a favor de la unión civil o de la ley antidiscriminación o de las reformas de la ley. Cualquier persona que enfrenta un abuso y lo denuncia siempre se enfrenta a contraparte de lo que es el poder. Sí, siempre. Por supuesto que sí. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar porque por algo hay abuso, por algo hay abuso. Y peor todavía cuando tienes escasos recursos como lo que le sucedió a Navila. Y no solo escasos de recursos, también hay... yo siento que, a diferencia, es verdad, los curas salieron a decir, el mundo de la Iglesia Católica, sobre todo de la Iglesia del Bosque, salió en contra de ellos 3, pero empezó a generar una empatía en la población súper importante. Creo que fue uno de los grandes pilares que les ayudó a salir, el que la gente les dijera... Oye, los tipos tremendamente valientes porque nadie se había enfrentado de esa manera a la iglesia en los últimos años. Y eso generó un respaldo ciudadano a la causa de ellos 3, muy significativa. Yo no estoy cuestionando. Pero les tomó años también. Años. Sí, esto nunca es inmediato porque tú te estás enfrentando al poder. Sí. Cuando tú te enfrentas al poder es constante. Porque aquí había un enfrentamiento de poder duro, al poder más duro. Tiene que ver con incluso con algo que es intocable en Chile. Tú puedes incluso decir eso al presidente de la República y el presidente de la República se cae. Tú dices eso de la Iglesia Católica, todos callan. Era uno de los poderes más duros que hay en este país. Y yo creo que por eso uno les admira como les admira la valentía y incluso con la tenacidad que salieron adelante a enfrentarlo. Lo que yo estoy cuestionando ni siquiera es eso. Lo que estoy cuestionando es el resto del entorno, cómo enfrenta estas diferentes de manera diferente. Iba a seguir siendo así. Y a eso voy. No quién es más o quién es menos, porque me parece que cuando una persona sufre abuso es indiscutible que es víctima. Y cuando es víctima, es víctima. Y no se cuestiona quién es más o menos víctima. Pero lamentablemente nos ha tocado hemos sido testigos que siempre se cuestiona. Estamos de noche ya. Estamos de noche, llegó la noche. ¿Hay apagón? Hay apagón en Santiago. Chanfle. Hay viento. Chuata. No hay semáforo. ¿Hay nieve? No. Ya, muchas gracias a Claudia Dides, a Karina Oliva y a Oscar Rementería por el panel de hoy. Muchas gracias, don Fernando, por la invitación. Que vuelva la luz. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Se te copó la agenda, como quien dice. Hasta que un día lo llamo y le digo, Federico, ¿cuándo nos podemos volver a ver? Porque no te veo nunca. Y me contestaste, te va a llamar mi secretaria. Y yo ahí sentí que te perdí. ¿Sabéis qué? Encuentro de verdad de pésimo gusto. Pero lo encuentro genial. De pésimo gusto. Lo encuentro genial. Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Entonces, encontré la manera de encontrarnos en este programa. Y entonces estás obligado a estar conmigo